Hola, ¿qué tal? Soy yo, Pandro, y estoy aquí para avisarte de que tengo hambre. Así que si te gusta el contenido, siempre recuerda que puedes pasarte por mi canal de reacciones para que me des las tremendas visitas y poder comer, ya sabes, comida. Yo no sé tú, pero hemos notado que últimamente tenemos una crisis de villanos, ¿no crees? O sea, como que hay muchos autores que tienen ansiedad con hacer antagonistas que sean genuinamente malvados y no un infeliz con problemas de infancia porque su padre no lo quería. Y tú dirás, ¿acaso todavía quedan antagonistas genuinamente bien hechos que sean realmente malvados? Obviamente quedan un par, pero se nos ocurre el ejemplo perfecto de lo que es un verdadero antagonista, y no uno cualquiera, sino el mejor de la fantasía moderna. Esto que estás viendo ahora mismo es la peor adaptación que se ha hecho de un personaje en toda la ficción reciente. Y es que, a ver, todos sabemos que Juego de Tronos desde posiblemente la quinta temporada no ha brillado precisamente por ser fiel a los libros, cosa que está bien, o sea, lo importante es que mantenga el espíritu de la obra, ¿no es así? Bueno, no hace falta explicarte qué pasó temporada tras temporada hasta que literalmente destruyeron una de las mejores series de la historia. Euron Greyjoy es la viva imagen de lo que no hacer con un personaje. Ya, pero, ¿qué tiene de especial este tipo? Pues en la serie se nos presenta como, literalmente, un pirata maloso que piensa más de la cintura para abajo que con su propio cerebro, siendo una mala copia de Jack Sparrow. Cabe recalcar que este señor se metió en toda una guerra únicamente para ponerla. Que oye, bro, todo el mundo ha estado en esa situación, pero tampoco ha llegado a esos extremos. Cosa que te hará preguntarte, bueno, ¿y por qué este título en el vídeo? La cosa es, cuando dejamos de lado la serie y nos sumergimos en los libros, bueno, entenderás que ese título se queda corto. Te presentamos a Euron Greyjoy, mejor conocido como Ojo de Cuervo, capitán de silencio y el hombre destinado a no solo conquistar los 7 reinos, sino volverse un dios entre los hombres. Hablamos de aquel que ha viajado a las ruinas de Valyria y ha regresado con vida, quien posee un maldito cuerno mágico para conquistar dragones y que, encima, juega con fuerzas lovecraftianas y poderes fuera de nuestra comprensión. Y sí, a que no te esperabas eso. Pues a medida que descubras más sobre su historia, aprenderás de primera mano lo que te dijimos hace unos segundos. Euron Greyjoy es uno de los mejores, si no, el mejor villano de la fantasía moderna. Pero claro, hay que mostrarte quién es. ¿En qué se diferencia de su contraparte tercermundista? ¿Por qué es tan terrorífico y claro, cómo lo que parece ser un simple rey pirata terminará transformándose en el único dios verdadero? La casa Greyjoy, en el mundo de Juego de Tronos, o mejor dicho, Canción de Hielo y Fuego, es a diferencia de tantas otras, no una de nobles y principitos, sino de conquistadores. Esta particular mezcla de vikingos e irlandeses tiene entre sus tradiciones nacionales saquear pueblos, saquear más pueblos, tener hijos bastardos con esposas de otros contra su voluntad y saquear aún más pueblos. Hay casas como la Bolton que nunca ha brillado por su pudor, y aún así, estos palidecieron al lado de los Greyjoys en lo que a brutalidad se refiere. Estos lobos de mar son unos salvajes y se enorgullecen de ello, es decir, adoran a una entidad llamada el Dios Ahogado, cuyo nombre ya te dirá la naturaleza del mismo. Pero cuando nació Euron Greyjoy, desde ese instante, la palabra salvajismo recibió otro significado. Hijo de Quaelon Greyjoy, cabecilla de su casa y con una larga lista de hermanos. Este monstruo, desde una edad ridículamente temprana, ya comenzó a mostrar signos de que algo no iba bien en esa cabecita suya. Uno de sus, por así decirlo, actos más inocentes durante su juventud era reírse de su hermano Victarion, quien, vamos a estar claros, no era el más listo de la familia. Euron no paraba de mofarse de él una y otra vez hasta que, de cierta forma, destruyó su autoestima. Uno ve esto y dice, ok, no es algo del otro mundo. Eso hasta que descubres qué pasó con su hermano Aeron. Nunca se menciona exactamente qué le hizo, pero en una conversación entre Euron y Ojo de Cuervo le dice a su hermano que él fue quien le enseñó a rezar, mencionando que lo visitaba cada noche siempre que estaba con el licor. Euron podría escuchar a su hermano pequeño rezar al otro lado de la puerta, acompañado de Urrion, su otro hermano. En esa conversación, Euron le preguntaba una cosa: ¿rezabas porque te eligiera a ti o porque tomara a Urrion? Esto parece dejar bastante claro que Euron, ¿cómo decirlo?, forzó a Aeron a hacer cosas muy malas, o mejor dicho, le hizo cosas que grabarían con fuego un trauma de que este infeliz nunca podría recuperarse del todo. Euron Greyjoy creció como un auténtico hijo del hierro, alguien que tomaba lo que quería, cuando quería y como quería, justo como proclamaba el lema de su casa: nosotros nos sembramos. Es decir, los Greyjoy tomaban, arrebataban de otros lo que desean. La cuestión es que Euron no es que mostrara placer por traer sufrimiento, más bien parecía encantarle la idea de ejercer su voluntad, de sentirse por encima del resto como una suerte de dios. Hay muchísimos actos atroces cometidos por su mano, o adjudicados a él, que no te mencionaremos hoy, ya que, como imaginarás, son muchos. Pero la gota que rebasó el vaso llegó cuando Euron tomó a la esposa de Victarion contra su voluntad y la dejó encinta. Sí, un auténtico escándalo dentro de los Greyjoys, cosa que le valió un exilio permanente de su hogar, forzándolo a tener a las mareas como su nueva casa y dedicarse a la profesión más humilde de los 7 reinos, la piratería.
Ahora, cuando te decimos piratería, de seguro pensarás en Jack Sparrow o Luffy. Pero lo cierto es que Euro no tiene nada que ver con la imagen del corsario que todos tenemos en la cabeza, sino que es algo más lovecraftiano. Nos explicamos. Nadie sabe cómo ni cuándo, pero este se haría con un tenebroso barco que recibiría el nombre de Silencio. El solo aspecto de esta cosa ya daba de qué hablar. Un color rojo oscuro predomina en casi todo el navío, supuestamente para ocultar las gotas de sangre que constantemente serían vertidas sobre este, dada la profesión de Euron. El único mástil que brotaba de este enarbolaba una vela negra donde yacía estampado un emblema inconfundible. Un ojo rojo sobre un cielo negro con una corona de hierro encima, acompañado por dos cuervos, emblema que, si bien no usó en un inicio, haría su terrorífica aparición en hechos recientes de la historia. La proa del barco estaba adornada con una doncella sin boca, cuyo significado escapaba a la comprensión del resto del mundo, pero que, de alguna manera, transmitía un pánico indescriptible a todo el que la mirara. Si te preguntas por qué se llama Silencio, bueno, es en gran parte por su tenebrosa tripulación. En cada nueva travesía, Euron sumaba nuevos miembros en su barco, hasta que el capitán obtuvo herreros de todas partes del mundo que sentían tanta admiración como horror por su nuevo maestro. Lo extraño es que todos eran mudos, pues Euron, en persona, les cortó la lengua, haciendo que cada viaje sobre esta nave maldita estuviese sumido casi en un perpetuo silencio. Aunque algunos teorizan que la razón detrás de esto, aparte de tener cierto valor estratégico, es que en realidad Euron no quiere que nadie conozca sus secretos ni revele datos comprometedores a absolutamente nadie. Nada de esto te debe dar una buena sensación, un barco tenebroso, con un logo tenebroso y un capitán que le corta la lengua a su tripulación. Estás en lo cierto, y bueno, las cosas no harán sino ponerse peor de ahora en adelante, especialmente durante los viajes de nuestros protagonistas. Euron se volvió el portamaestre de la vieja tradición Greyjoy, es decir, saquear, pillar, raptar doncellas, regar bastardos y un largo etcétera de atrocidades. Ojo, esto era poco menos que un medio para un fin mayor, que descubrirás luego, y en ocasiones un entretenimiento. Y de lejos, Ojo de Cuervo se reducía a un mequetrefe que solo se dedicaba a asaltar barcos desprevenidos y hacerse con sus riquezas. Ojalá solo fuera eso. Usamos el término lovecraftiano para describir los viajes de Euron, ya que este, según nos cuenta, desembarcó en lugares donde ningún hombre se hubiese atrevido antes, recorrió tierras prohibidas, aprendió conocimientos inescrutables, llegó al fin del mundo y fue más allá, para luego regresar. Hay muchísimos elementos de horror cósmico en estas particulares travesías de Euron, travesías que parecían cumplir su parte dentro de un gigantesco plan que conocerás más adelante. Solo él sabe que vio, escuchó y aprendió todos estos años, aunque, eso sí, tenemos una idea de algunos destinos como por ejemplo la antigua Valyria. Si eres nuevo en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, solo te diremos que Valyria es el equivalente al Atlantis en este universo. Antaño la mayor ciudad sobre la creación y hogar ancestral donde surgieron los Targaryens. Esta ciudad fue destruida por una catástrofe relacionada con la magia de sangre, volviendo al lugar un infierno viviente. No sabemos qué horrores ni maldiciones pululan sobre lo que queda de la misma, pero ten por seguro que todo el que pone un pie aquí no regresa. Busca tú mismo lo que le pasó a la princesa Aeria Targaryen y lo entenderás. La cosa es que Euron Greyjoy, porque sí, porque quería y porque pudo, aparentemente fue a uno de los lugares más peligrosos sobre la tierra y no solo regresó, sino que también lo hizo con souvenirs. Uno de ellos, un cuerno cuyo poder no te revelaremos ahora. Y por otro lado, una enigmática armadura oscura de acero valirio, única en los 7 reinos. Realmente no se dice textualmente que obtuvo estas dos reliquias de Valyria, pero está casi confirmado que proviene de aquí y que, en efecto, Ojo de Cuervo las encontró en esta tierra maldita. Con esto te hemos dado la descripción de un personaje terriblemente retorcido y sobre todo enigmático. Pero, ¿qué hace de Euron alguien tan peligroso? ¿Por qué todo aquel que sabe quién es genuinamente lo respeta o directamente le tiene pavor? Hay muchísimos elementos que condicionan esto, pero empecemos por su aspecto. Su apodo Ojo de Cuervo no viene de la nada. Resulta que su ojo izquierdo es una esfera completamente oscura y brillante que cubre con un parche, algo que resplandece con un fulgor antinatural, como si ni siquiera fuera un ojo, y que, sin embargo, parece mirar cosas que nosotros, los mortales, no. Euron es la viva imagen de un noble Greyjoy, nada de ropajes estilizados ni ornamentos brillantes. Es un pirata, un corsario que apesta sal y sangre. Cada vez que aparece en escena, Euron Greyjoy es intimidante, especialmente si tienes en cuenta toda clase de rumores e historias que hay a su alrededor. Este es un ávido consumidor de color del ocaso, un vino altamente adictivo de propiedades místicas que, aparte de teñir de azul permanentemente los labios de Euron, le ha permitido ampliar sus sentidos extrasensoriales, pudiendo conocer verdades ocultas. No tenemos del todo claro qué tipo de cosas, pero la idea es que el Capitán de Silencio pueda ver y escuchar aquello que el resto de mortales es incapaz, no es precisamente tranquilizadora.
Y, por supuesto, gran parte del peso que tiene su figura, parte de lo que hace de este un monstruo entre monstruos son sus métodos. Lo que es capaz de hacer con tal de obtener lo que desea o simplemente divertirse. Si creías que las atrocidades de su juventud eran vomitivas, en la historia reciente y no tan reciente, Ojo de Cuervo aprendería cómo superarse. Durante el ataque de las Islas Escudo, este encerró a su señor, el noble Humphrey Hewitt, le puso un rábano en la boca y lo obligó a ver cómo tanto sus hijas como sus esposas satisfacían contra su voluntad los deseos de los hijos del hierro, sin que este infeliz pudiera hacer nada al respecto, salvo llorar de la impotencia. Por cierto, en este mismo viaje, Euron tuvo una suerte de romance con una bastarda llamada Falia Flores, quien realmente pensó que se había ganado la lotería. Piénsalo, un romance con el mayor corsario que han conocido los océanos. De hecho, esta quedaría encinta con un hijo suyo, solo para que, tiempo después, Euron le cortara la lengua y la usara como una suerte de ritual retorcido, como los sueños de un loco ante el abismo. Tan turbio como suena. También se sabe de una anécdota que todo el que la leyó se quedó en plan, espera, ¿qué? Y la cual demuestra la personalidad brutal de Euron. Andaba de chill con su barco Silencio cuando de repente encontró un huevo de dragón. Sí, un huevo de dragón, cuyo valor es simplemente incalculable. Bueno, pues al cabo de un tiempo, Euron simplemente lo lanzó al mar. Uno de los objetos más poderosos de la existencia, desechado, arrojado a las mareas como escoria. Así de volátil puede ser Euron Greyjoy. Ya mencionamos que está casi confirmado que Ojo de Cuervo fue responsable de eliminar a su hermano Balon. Claro, este todavía estaba sujeto a la duda, pero a nadie le extrañaba que fuera él quien maquinó desde las sombras para borrar del mapa su propia sangre. Porque, seamos sinceros, era demasiado raro que Balon, señor de la casa Greyjoy, de repente se hubiera caído por un puente justo antes de que Euron llegara a las Islas de Hierro con el fin de volverse su sucesor. Cosa que exploraremos más adelante. Ya lo decía Baelor Blacktie, refiriéndose a los hijos de Quilon. Aeron estaba más loco aún, y Euron era el más loco de todos. Pero lo que hace a Euron Greyjoy para muchos el mejor villano de la fantasía moderna, aparte de sus métodos, sus diseños y su carisma, son obviamente sus objetivos. Como te dijimos al inicio, el de la serie parece un estudiante de filosofía random porque lo único que quiere en esta vida es afecto femenino. En cambio, el Euron Greyjoy de verdad, el de los libros, bueno, ¿recuerdas al Rey de la Noche de la serie? Ese ser oscuro, líder de los Caminantes Blancos destinado a destruir el mundo. Pues dicho personaje técnicamente no existe en Canción de Hielo y Fuego, solo el Gran Otro, una suerte de dios de la oscuridad tremendamente enigmático. En cambio, Euron Greyjoy para muchos no es otro que el verdadero Rey de la Noche, conceptualmente hablando. Tal vez no esté al mando de un ejército de no muertos, pero sí es algo peor. Un hombre con una visión que puede ir más allá de sentarse en el trono de hierro. Un hombre con el sueño de convertirse en un dios. Aquí brilla otro aspecto del personaje, pues Euron es tremendamente enigmático. Sabemos que es alguien despiadado, maquinador, astuto, pero solo él sabe lo que pasa por su mente. ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? Es prácticamente un kraken surcando la profundidad del océano y atacando cuando nadie se lo espera. Aún así, el hecho de que quiera ser un dios es algo que, con casi toda seguridad, es completamente real. Es hora de que te hablemos un poco sobre la percepción que tiene Euron sobre sí mismo. En el gran Juego de Tronos, cada participante tiene un rol diferente. Hay conspiradores, charlatanes, estrategas y en raras ocasiones, hombres de honor. Euron, por otra parte, tiene un rol especial relacionado con la opinión que profesa sobre su propia persona. Él no es un jugador, tampoco un participante, él es un dios. En una ocasión, su propio hermano Aeron, quien, dato curioso, es un profeta del dios ahogado, recriminó a Euron que este era un hombre sin dioses. Un ser sin moral, completamente anatema para lo espiritual. Una criatura impía y retorcida. A lo que Euron respondió marcándose uno de los diálogos más terroríficos de la fantasía. ¿Quién sabe más de dioses que yo? Dioses caballo y dioses del fuego. Dioses de oro con ojos de piedras preciosas. Dioses tallados en madera de cedro. Dioses cincelados en montañas, dioses del aire vacío. Los conozco a todos. He visto a sus pueblos adornarlos con flores y derramar sangre de machos cabríos, de toros y de niños en su nombre. Y he oído las oraciones en medio centenar de lenguas. Cura mi pierna marchita. Haz que la doncella me ame, concédeme un hijo sano. Sálvame, socórreme, hazme rico, protégeme. Protégeme de mis enemigos, protégeme de la oscuridad, protégeme de los cangrejos dentro de mi vientre,
de los señores de los caballos, de los esclavistas, de los mercenarios a mi puerta. Protégeme del silencio. ¿Impío? Aeron, soy el hombre más piadoso que jamás haya izado velas. Tú sirves a un dios, pelo húmedo. Pero yo he servido a 10.000, desde Ib hasta Ashai. Cuando los hombres ven mis velas, rezan. En efecto, Euron Greyjoy prácticamente se percibe como un dios, el único auténtico y verdadero, teniendo claramente un narcisismo desproporcionado y un claro complejo de dios, aunque no tanto en un sentido literal sino moral. Por supuesto que cree en las fuerzas sobrenaturales de este mundo, de hecho, las usa a menudo en el cumplimiento de sus fines, pero ningún dios está por encima de él, pues los ve como mentiras, falsedades talladas en madera y piedra sin voz, vida o poder alguno. Por eso adora masacrar a los sacerdotes de todas las religiones. Por eso sacrifica hombres de fe frente a sus altares, todo para que, de esta forma, el mundo vea que esas divinidades no existen, solo Euron Greyjoy. Y de él dependerá si sus víctimas viven por su misericordia o perecen bajo su ira. Aquí ocurre algo narrativamente exquisito. George R.R. Martin, el señor que creó este universo y destinado a nunca terminarlo, adoraba tomar arquetipos clásicos de la fantasía y darles un giro de 180 grados. Véase el típico caballero artúrico, carente de toda mácula, representado en Jaime Lannister, que nada tiene que ver con su concepto original. Si el Rey de la Noche en la serie era, por así decirlo, la representación del señor oscuro clásico de la fantasía, Euron Greyjoy hasta ahora, parece ser el verdadero señor de la noche. Como te dijimos, en el sentido de que es la encarnación suprema del mal, una fuerza casi imparable que traerá la perdición al mundo conocido. La diferencia es que, en vez de ser una criatura hecha con efectos prácticos, sin carisma alguno, tenemos a un antagonista con motivaciones, rasgos distintivos y mucho carisma. Míralo como el equivalente de Sauron, Darth Vader u Horus Lupercal en Canción de Hielo y Fuego. La diferencia es que este no es, por ahora, una especie de fuerza cósmica, sino un mero hombre. Un hombre que ha tenido que ganárselo todo por su propia mano, pasando de ser un exiliado al rey de las Islas de Hierro. Respecto a esto último, por extraño que parezca, Euron no es exactamente un líder. Tiene el don de la palabra, sí, sabe cómo comandar ejércitos y administrar un estado, pero su verdadero don es ser la semilla del caos. Euron es quien hace que sus enemigos luchen entre ellos, quien manipula y siembra la inquina. Su propio aspecto como rey pirata es una fachada. Detesta toda cultura de las Islas de Hierro. Después de todo, fue su propia gente quien lo exilió. Eso es solo un disfraz, una antorcha para traer polillas hacia la luz. Ojo de Cuervo es un experto ganándose a la gente, un rey que llena de regalos a sus súbditos. Pero eso sí, como diría cierto personaje, todos los regalos de Euron están envenenados. No importa que ponga una montaña de oro a tus pies, siempre hay un alto precio a pagar después. ¿Recuerdas el misterioso cuerno que encontró en Valyria? Pues este no es otro que Atadragones, una reliquia que, una vez sea soplado, tiene la potestad de subyugar a un dragón a la voluntad de su dueño. Cuerno que le regalaría a su hermano Victarion con el fin de que fuera a buscar a la mismísima Daenerys. Lo soplara, tomara el control de sus dragones y luego la trajera a las Islas de Hierro para entregársela como esposa. Solo piénsalo, Euron Greyjoy y la madre de dragones unidos en matrimonio. Tú dirás, oye, pero ¿qué impide a Victarion traicionarlo y usar el cuerno en su contra? He ahí la parte turbia, que no sabemos si el cuerno funciona. Encima, todo aquel que lo sopla termina pereciendo. Por lo que muchos han teorizado que este monstruo ha creado todo un plan elaborado para deshacerse de su propio hermano Victarion, quien, como ya sabes, detesta a Euron. Además, ¿quién dice que una vez sople el cuerno los dragones se pondrán bajo el mando de Ojo de Cuervo y no de Victarion? De nuevo, todos los regalos de Euron Greyjoy siempre, repetimos siempre, están envenenados. Por cierto, no es que se nos haya olvidado eso que te contamos al inicio, que Euron Greyjoy es literalmente horror cósmico. Esto lo pospusimos intencionalmente para que, después de comprender a Ojo de Cuervo y sus motivaciones, entender la amenaza que supone, aprendas que este mundo es mucho peor de lo que parece. La situación es que Aeron, quien ha sido raptado por Euron, es forzado a tomar color del ocaso. El mismo vino que bebe habitualmente Euron y que tiene propiedades alucinógenas, induciendo a Aeron en una visión muy particular donde ve ecos del futuro. Imágenes con barcos de los hijos del hierro quemados en un mar de sangre. Ecos de las cosas que Euron le hizo en su juventud y sobre todo, en ese torrente de imágenes, contempló la cosa más horrorosa jamás engendrada. Tanto en este reino onírico como en nuestro mundo. Euron contempló un trono alzándose con una malicia indecible, hecho tanto de espadas, escudos y filos, cada uno goteando sangre. Y esto no es lo peor. Alrededor de ese trono yacían los cuerpos de cada dios sobre la creación, cada uno hinchado y putrefacto,
incluso el dios ahogado, la deidad suprema de las Islas de Hierro y de quien Aeron era sacerdote, estaba ahí. Reunido con el resto de sus divinos congéneres y sentado sobre aquel trono estaba Euron. Pero no el hombre maligno que conocía de toda la vida, sino algo más. Una criatura tentacular, idéntica a un kraken. Un ser de múltiples brazos idénticos a tentáculos, que se extendían en cada rincón. A su vez, una figura sombría acompañaba a este monstruo. Una doncella, subyugada de alguna forma por esta entidad. Como sacerdote, Aeron había presenciado augurios y visiones de todo tipo. Pero esto era algo más. Algo que incluso nosotros los lectores no somos capaces de comprender en su magnitud. ¿Es esto una profecía del fin del mundo? No olvidar que muchas veces las visiones no son tan literales sino simbólicas, pero para algunos esto tiene un mensaje muy claro. La estrella sangrante anunciaba el final. Estos son los últimos días, cuando el mundo será quebrantado y rehecho. Un nuevo Dios nacerá de las tumbas y de los osarios. Arrodíllate, hermano. Yo soy tu rey. Yo soy tu Dios. Adórame, y yo te levantaré para que seas mi sacerdote. A ver, sí o sí estarás muy confundido. Es increíble cómo pasamos de, mira, un carismático rey pirata a posiblemente el heraldo del apocalipsis. Más teniendo en cuenta que, para cuando ocurre la visión, Euron aparentemente realizará un ritual de sangre masivo. Un ritual que involucrará a sacerdotes de diferentes religiones. Su propio hermano y a su esposa que, como recordarás, está encinta de él. Ni idea de si los sacrificará o qué hará con ellos. Pero, conociéndolo, solo George R.R. Martin sabe qué despertará a Ojo de Cuervo. O qué catástrofe desatará. Eso es, en parte, la magia de su personaje. Es tan enigmático, tan impredecible, que aunque aún no esté el 99% seguro de cuál será su próximo movimiento, va a Euron y sorprende al mundo. Aunque esto es Canción de Hielo y Fuego. George R.R. Martin se ha hecho archiconocido por presentar personajes todos hermosos, todos bien escritos y luego sacrificarlos frente a tus ojos. Páginas o libros después, pero, ¿sabes? Dudamos de que Euron sea solo un farol. Este es posiblemente el señor oscuro de Canción de Hielo y Fuego, el posible enemigo final o uno de ellos. Pues mientras leones, dragones, lobos y alces pelean por un trono de espadas, el Kraken acecha en las profundidades y eventualmente los arrastrará a todos con él.